¿Sabe qué es uno de los errores que cometemos muchas veces? Es que somos bien inauténticos. Nos presentamos delante de Dios una farsa. No le decimos cuál es el problema que estamos enfrentando, pero podemos ir de rodillas. Sea lo que sea que tú estás enfrentando hoy en tu vida, hay poder cuando nos rendimos al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 8 registra una historia muy linda. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y vamos a leer los versículos 8 del 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Al instante dice que su lepra desapareció. En el capítulo 8 de Mateo vemos lo que sigue a lo que fue de los capítulos 5 al 7, después de el Sermón del Monte, uno de los más preciosos sermones que Jesús haya predicado. Y dice que Jesús baja del monte y una gran multitud lo va siguiendo. Yo he ido a predicar en diferentes lugares, pero nunca he tenido esta experiencia, que después de predicar un sermón, los hermanos me vayan siguiendo. Pero esto es lo que estaba pasando aquí, dice el versículo 1 del capítulo 8 de Mateo, que mucha gente le seguía. Y vino de repente un leproso. No era fácil para este leproso venir a Jesús. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes están familiarizados con la enfermedad Ebola. Les voy a recordar un poco. Para el año 2016, esta fue un virus que se dispersó por el occidente de África. Y recuerdo que para ese tiempo mi cuñado estaba haciendo planes de ir al África. Y siempre que él va a un país, la mayoría del tiempo va a un país que yo no he conocido. Así que cuando él viene, yo comienzo a interrogarlo. ¿Cómo es este país? ¿Cómo es la gente? ¿Qué moneda tienen? ¿Cómo es la comida? Pero esta vez le estaba preguntando: ¿estás seguro de que tú quieres ir al occidente de África? Ebola, para recordarles, es un virus que hace sangrar a la persona por todos los orificios. Si una persona con Ebola entrara en este templo, yo creo que habría una reacción por parte de todos los que estamos presentes. Habría un gran movimiento. Muchos quisieran salir corriendo. La lepra era el Ebola moderno. No tenía cura. Era altamente contagioso. Además, no respetaba la educación, el estatus económico. Una vez que la persona había contraído lepra, inmediatamente era excluido de la sociedad judía. Físicamente era impuro y, según el libro de Levítico capítulo 3, era ceremonialmente impuro. Eran prácticamente considerados unos muertos andantes, los leprosos. El libro Deseado de toda la gente, página 266, hace esta declaración: la obra de Cristo al limpiar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma de pecado. Al nosotros leer esta historia de cómo Jesús limpió a este leproso, es una ilustración vívida de lo que Jesús hace al limpiarnos a nosotros de la mancha de pecado, de lo horrible que es el pecado. Para este leproso no fue fácil venir a Jesús, especialmente después del Sermón del Monte. Él tuvo un conflicto interno. Muy a menudo nosotros decimos simplemente ven a Jesús, y usamos este término: ríndete a Jesús. Simplemente ríndete a Él. Y yo sé y estoy seguro que eso es lo que nosotros como seres humanos necesitamos: venir a Jesús y entregarnos a Él. Pero no siempre es fácil venir a Jesús. No siempre es fácil rendirnos a Él. Y siempre, la mayoría de veces, hay un conflicto interno que se desarrolla
en cada uno de nosotros. Quiero que vayan conmigo al libro de Romanos y lea lo que escribió el apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, versículos 14 al 20. Romanos 7, 14 al 20. ¿Lo tenemos? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué pasaje este, eh? Parece un trabalenguas. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es prácticamente como si nos ponemos a pensar. Si usted alguna vez tenía planes de hacer algo y tenía también el deseo de no hacer algo. Por ejemplo, alguna vez usted en su vida estaba pensando en algo que odiaba y decidió ya no hacerlo más, ya voy a parar de hacer esto. A lo mejor era para Año Nuevo y estaba haciendo su resolución de Año Nuevo y decidió no voy a hacer más esto, no voy a practicar más esto. Pero eso exactamente que usted no quería hacer, termina haciéndolo. Y por otro lado, hay algo bueno que usted quiere hacer. A lo mejor es leer la Biblia durante todo un año. O a lo mejor venir a todos los cultos. A lo mejor llegar a tiempo. Pero eso que usted quería hacer, termina no haciéndolo. Y esa es la lucha que todos nosotros enfrentamos. Una lucha interior. Una lucha para rendirnos al Señor Jesús. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, dice: nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la carne, de la naturaleza carnal. Los dos se oponen, por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Tenemos estas dos entidades dentro de nosotros. La naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Estas están en conflicto entre sí. Quisiera contarles que cuando yo comenzaba a aprender acerca de la palabra de Dios, llegué a hacerme esta idea, que una vez que yo me entregara y me bautizara, que me entregara al Señor y me bautizara, yo ya no tenía que lidiar más con la naturaleza carnal. Pero, y saben que he escuchado a veces personas que dicen: oh Israel, pero si tú estás luchando con algo en tu vida es porque en realidad tú no estás consagrado. Eso es señal de que tú no estás comprometido. Les voy a contar algo. Hace algunos años estaba trabajando en el departamento de ventas de una compañía. Y un día llegó un cliente. Y este cliente estaba buscando el artículo con mejor calidad, pero al precio del artículo con menos calidad. ¿Me entienden? Y entonces, cuando yo quise sugerirle a él, ok, a lo mejor este otro artículo se ajusta al presupuesto que usted tiene, el hombre se puso muy enojado. Y comenzó a insultarme. Yo traje a mi supervisor y la cosa se empeoró. El hombre comenzó a decir insultos racistas y de cualquier otro insulto que usted a lo mejor haya sido tratado alguna vez. Y fue en ese momento cuando yo sentí un enojo, una rabia que estaba viniendo a mi corazón.
¿Hay alguien más que es un ser humano aquí? ¿Alguna vez usted ha sentido eso? A lo mejor alguien le dijo algo. A lo mejor fue su esposo, su esposa. A lo mejor en lo que venía para la iglesia, alguien le cortó en el camino, en la ruta 21, en la calle principal de aquí de Passaic. Y usted comenzó a sentir este sentimiento negativo. Y la pregunta es, ¿por qué está ahí si yo he entregado mi vida al Señor Jesús? Yo creo que nos haría bien seguir leyendo lo que dice Romanos 7 y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 24. Romanos 7, 21 al 24. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta a este dilema está justamente en el siguiente capítulo y el versículo 1, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Ve? Que la naturaleza carnal, la naturaleza está ahí. Yo desearía que dijera que no está, pero dice que está. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La naturaleza carnal sigue ahí, pero ya no caminamos, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La naturaleza pecaminosa todavía existe, pero por la gracia de Dios ahora somos libres de la carne para elegir caminar en el Espíritu y no en la carne. Antes de entregar tu vida a Cristo, tu voluntad estaba esclavizada a la carne y no podías evitarlo. Piensa, tus impulsos, tus malos hábitos, tus adicciones, estabas esclavizado. Pero cuando le entregas tu voluntad al Señor Jesús, Dios fortalece tu voluntad al grado que antes no tenías la capacidad de elegir, pero ahora puedes elegir andar en el Espíritu y no en la carne. Incluso tu decisión de seguir al Señor Jesús es por la gracia de Dios. Leo del libro Camino a Cristo, página 47. Muchos dicen, ¿cómo me entregaré a Dios? Deseáis hacer su voluntad, mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y vuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuviste en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que Dios no puede aceptaros. Mas no necesitáis desesperar. Lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Esta es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir. A ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle. Podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer según su voluntad. De este modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Por eso es que cuando decidimos entregarle nuestra voluntad al Señor Jesús,
ya no andamos conforme a nuestros propios impulsos, sino guiados por el Espíritu de Cristo. Y cuando experimentamos cosas como la que yo experimenté cuando estaba trabajando en el departamento de ventas, entonces es que le decimos al Señor Jesús en oración: Señor, toma tú mi voluntad, te entrego mi voluntad. Dicen que es bueno hacer confesiones algunas veces, así que yo les voy a confesar algo. Hay muchas cosas de las que yo he sido adicto a lo largo de mi vida, y voy a mencionar una de las últimas adicciones que he tenido. He sido adicto a la Coca-Cola. Y sabe que cuando era pequeño, no recuerdo tan siquiera haber tenido el dinero para haber comprado una soda. Me crecí bebiendo agua nada más, así que muchas gracias por la botella de agua que está aquí. Y cuando ya pude comprar algo, pues escogía tomarme un jugo de naranja. Eso era lo que casi siempre hacía mi mamá en casa. Nunca probé el café. Y bueno, para los que están aquí y son del mismo país en el que yo nací, en El Salvador, saben de que cuando una persona muere allá, hacen un funeral que involucra una velación, y entonces en las velaciones dan café y pan. Esa fue la primera vez que yo tomé café. Lo probé y me causó una acidez que casi me muero. Así es que decidí nunca más volver a probar el café. Pero tomar Coca-Cola es otra historia. Suavemente fue introduciéndose a mí, hasta el punto que no podía controlarlo. Cada vez que ordenaba un plato de comida, y ustedes no me van a dejar mentir, si ordena un plato picante con una Coca-Cola bien fría, ustedes saben de lo que estoy hablando. Y tenía este problema, adicto a la Coca-Cola. Y llegó el punto en el que el Señor trajo a mi conciencia: Israel, o es la Coca-Cola o soy yo. Y ustedes saben, cuando uno no quiere entregar su voluntad, uno comienza a racionalizar y a decir excusas. Bueno, Señor, pero si yo soy vegetariano, yo no como ningún producto animal, la Coca-Cola no tiene ningún producto animal. Y uno comienza, ¿no?, a hacer sus excusas. Pero el Señor trajo a mi convicción: Israel, o es la Coca-Cola o soy yo. Y bueno, he puesto este ejemplo porque no quiero poner un ejemplo más en el que al final de la predicación ustedes comiencen a pelearme, porque ese no es el propósito. Además, sabe que cuando yo prediqué este tema por primera vez en mi iglesia, el siguiente día, domingo, había uno de mis amigos en la iglesia, se estaba casando. Y estaban sirviendo Coca-Cola, así que todos los hermanos estaban viendo si yo iba a tomar la Coca-Cola. No más. Prefiero el agua. Conmigo era la Coca-Cola, pero con usted puede ser algo distinto. Usted entiende la ilustración. Usted llene los espacios en blanco. Para mí era la Coca-Cola. Usted llene cuál es la adicción que está haciendo una separación entre usted y Dios. Y quizás a usted mismo le dé vergüenza admitirlo, pero es algo en su vida en lo que usted sabe que no siente o no tiene control absoluto. Imagínese, yo, un adventista del séptimo día, predicando
el mensaje pro salud y tomando Coca-Cola. Adicto a la Coca-Cola. Para ser sincero, yo no quería dejarla. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer en ese momento? Yo le oré al Señor: Señor, te entrego mi voluntad. Toma mi gusto. Ayúdame. Cámbiame mi gusto a que ya no sienta placer y gusto por esta bebida que está causando mal a mi cuerpo, que es templo de tu Espíritu Santo. Leo de el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 123. Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y de semejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir a través de mi alma. Continúo con el libro Hechos de los Apóstoles, página 384. Dios desea que nosotros tengamos dominio sobre nosotros mismos, pero no puede ayudarnos sin nuestro consentimiento y cooperación. El Espíritu Divino obra por medio de los poderes y facultades otorgados al hombre. Por naturaleza, no estamos capacitados para armonizar nuestros propósitos, deseos e inclinaciones con la voluntad de Dios. Pero si tenemos el deseo de que Dios cree en nosotros la voluntad, el Salvador lo efectuará por nosotros, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10 y versículo 5. Nosotros podemos ser honestos con el Señor. ¿Sabe qué es uno de los errores que cometemos muchas veces? Es que somos bien inauténticos. Nos presentamos delante de Dios una farsa. No le decimos cuál es el problema que estamos enfrentando, pero podemos ir de rodillas. Yo me arrodillé y le dije: Señor, ayúdame a que esta bebida ya no me guste más. Cambia el sabor, cambia mi gusto, ayúdame a superar esta adicción. Señor, amo esto, ayúdame a odiarlo. ¿Y saben qué? Luego me levanté de mis rodillas y experimenté algo que no había experimentado antes. Cuando me levanté, pude experimentar que Dios me dio el poder, no solo para romper esa adicción, sino para no volver más a ella. Sea lo que sea que tú estás enfrentando hoy en tu vida, hay poder cuando nos rendimos al Señor Jesucristo. Yo no sé qué es lo que tú estás enfrentando, pero sea lo que sea que tú estás enfrentando en tu vida, hay poder cuando nos rendimos al Señor Jesucristo. Mateo, vamos a ir a Mateo nuevamente. Mateo capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El leproso experimentó un conflicto interior para venir a Jesús. A lo mejor no era el momento más conveniente. Jesús estaba rodeado de una multitud. Pero el leproso decidió: o es hoy o nunca. ¿Sabes? Que el mejor momento para tomar una decisión espiritual es siempre hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque nuestros corazones no son estáticos, nuestros corazones son dinámicos, siempre están cambiando. ¿Saben que yo he estudiado la Biblia con personas
y puedo ver la convicción en sus ojos. Y me dice, Israel, wow, el sábado es tan claro en la Biblia. Yo siento que Dios me está llamando a entregarme a Él y que me bautice, pero no lo voy a hacer hoy. Voy a tomar mi decisión la próxima semana. Y la próxima semana me reúno con esa misma persona, la misma Biblia, el mismo pasaje. ¿Y sabe qué dice la persona? Ay, Israel, ya no veo que Él es el sábado. Ya no siento que Dios me está llamando a mí. ¿Qué pasó? La persona cambió. Cuando demoró su decisión, la persona cambió su manera de pensar. Por eso es que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. En el momento de la convicción, el leproso vino a Jesús. Camino a Cristo, página 31, dice, no debemos permanecer en espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o de tener un carácter más santo. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Debemos ir a Cristo tales y como somos. El leproso vino de la única manera que pudo haber venido. Él pudo haberse peinado, pudo haberse puesto un traje, pudo haberse bañado, pero nada de eso podía cambiar el hecho de que era un leproso. Camino a Cristo, página 52. El Señor Jesús se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, sin fuerza, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad y caer arrepentidos a sus pies. Es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. Aquí venía este leproso, miserable, contaminado, desmoronándose. Y esa era la única manera que el leproso podía venir. Tal como soy con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Son la tercera y cuarta estrofa del himno adventista, número 249. ¿Ustedes han escuchado alguna vez qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es dolor por el pecado y abandono del mismo. Pero aún el arrepentimiento es Cristo el que produce el arrepentimiento en nosotros, no nosotros mismos. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su bondad y paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad, la bondad de Dios, te guía al arrepentimiento. Camino a Cristo nuevamente, página 26. Y este es un pasaje que me impresiona, me impacta cada vez que lo leo. Ponga atención, medite en las palabras de esta cita. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible. Y a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición al alma. Cuando nosotros analizamos lo que nuestros malos actos, transgresiones y pecados le han hecho a Dios, podemos ver a la cruz del Calvario. Eso es lo que el pecado hace, porque el pecado, su pecado y el mío, colgó a Jesús a una muerte vergonzosa en la cruz del Calvario.
una muerte que usted y yo merecíamos, no Él. Ahí vemos la profundidad, lo horrible que verdaderamente es el pecado. Y al contemplarlo en la cruz, nuestra mente comienza a cambiar, nuestro corazón comienza a ser enternecido y comenzamos a experimentar una armonía con la voluntad de Dios. Romanos 8 ya leímos que ninguna condenación hay para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mateo 8:2 dice: he aquí vino un leproso y se postró ante él, se arrodilló ante Cristo y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús tocó a este leproso. Eso es lo que dice el registro bíblico. En el versículo 3 dice: Jesús extendió la mano y le tocó. Este fue el toque de la gracia de Dios. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Inmediatamente las escamas cayeron y la piel de bebé vino al cuerpo de este que había sido leproso. Su cabello, su cabellera se llenó, su espalda fue enderezada y cada llaga de su cuerpo desapareció. Este hombre experimentó la naturaleza del Evangelio. Este hombre instantáneamente fue limpio. La última cita que leo del libro Deseado de toda la gente es página 231. En algunos casos de curación, Jesús no concedió inmediatamente la bendición pedida. Pero en el caso del leproso, apenas hecha la súplica fue concedida. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada. Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos. Pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Él quiere limpiarnos del pecado y hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Apenas había el leproso dicho su petición y su petición fue concedida instantáneamente. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. A lo mejor cuando pedimos algo terrenal, Dios no nos va a dar lo que estamos pidiendo, nos va a dar algo mejor. Pero cuando pedimos una bendición espiritual, una transformación del carácter, un carácter más semejante al de Cristo, cuando pedimos porque el Espíritu Santo venga y reine en nuestra vida, Dios siempre nos va a decir sí y va a conceder nuestra petición en la medida que nosotros dependamos de Él. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La belleza del Evangelio es que este leproso vino de una manera, pero se fue de Cristo de una manera totalmente distinta. Esa es la belleza del Evangelio, que el leproso vino de una manera, pero se fue de otra totalmente diferente. Vino a Jesús tal como estaba, pero se fue, pero no se fue tal como vino. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La forma en como Jesús trató con este leproso es como Jesús quiere tratar con nuestra lepra de pecado. Y es la bondad de Cristo la que nos guía al arrepentimiento. Hay muchas cosas, cuando yo medito en mi vida, hay muchas cosas que me da vergüenza. Y al punto que a veces me pongo a pensar, ¿en qué yo estaba pensando cuando pensaba o cometí tal cosa? Pero a cada paso de mi caminar con Cristo ha sido la bondad de mi Salvador la que me ha guiado y continúa guiándome al arrepentimiento. No puedo terminar esta presentación
sin hacer un llamado. Quiero hacer 2 llamados en esta mañana. El primer llamado es para aquellos que han probablemente estado viniendo a la iglesia, han estado viendo a Cristo de lejos, pero todavía no han hecho una decisión por Él. Todavía no le han entregado su corazón. Todavía no se han bautizado o rebautizado, si necesita ser rebautizado, demostrando que le entrega públicamente su vida al Señor Jesús. Si hay una persona que en esta mañana quiere tomar su decisión, este es tu momento. Hoy, dice la Biblia, nosotros contamos con el hoy. Siempre cuando hacemos una decisión espiritual, el mejor tiempo es hoy. El Señor dice, si oyereis hoy su voz, por favor, no endurezcas tu corazón. Yo quisiera hacer la decisión por ti, pero solo tú la puedes hacer, porque si yo hago la decisión, Jesús no la va a aceptar. Solo tu decisión personal es la que Él puede aceptar. Si escuchas la voz del Señor Jesús llamando a tu corazón para que vengas, levántate, ponte de pie. Él dice que si tú no te avergüenzas de Él, Él no se va a avergonzar de presentar tu nombre delante del Padre. No esperes. Hoy tú estás aquí. Hoy el Señor Jesús te está llamando. Haz tu decisión. Mañana no sabes si volverás a tener otra oportunidad. Hoy quiere restaurar el Señor Jesús tu vida. Hoy quiere limpiarte como Él limpió a este leproso. Ponte de pie. El Señor te está llamando. Y quiero hacer un segundo llamado. Para aquellos que probablemente han estado por mucho tiempo aquí en la iglesia, pero tú sabes que hay una área en tu vida, hay una adicción en la que no le has dado espacio al Señor Jesús. Algo que te está controlando de lo que Jesús hoy quiere libertarte. Ponte de pie también, porque el Señor Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido.